Yo hoy quiero honrarles a los papás con esta predicación. Hoy quiero que usted se sienta honrado con esta predicación y que usted pueda absorber como papá lo que Dios tiene para usted, lo que Dios quiere hablarle y decirle. Porque esta semana leía una estadística un poco fuerte, la verdad es que me llamó mucho la atención. En México, el 40% de los hogares en México crecen sin el padre. El 40% de los hogares en México, según la última encuesta del INEGI, están creciendo sin la figura del padre. Hay niños que están creciendo sin la figura paterna. ¿Por qué? Los motivos son varios. Dentro de ellos está el abandono, porque el papá fue por la Coca-Cola a la tienda y ya no regresó, lo siguen esperando en casa, ¿no? Ya vuelve infeliz, ¿no? Porque falleció, porque solo los engendró y se fue. Y la verdad de las cosas es que la paternidad está en crisis. La paternidad en México está en crisis y necesitamos hablar de esto en la iglesia. Yo quiero hablarte hoy acerca de esto, porque en los lugares donde sí hay un papá, probablemente nada más no estén tomando el rol como papá, el rol que le corresponde. Realmente nada más está la figura del padre, pero no hace la función del padre. Y a lo mejor algunas mujeres están diciendo: bueno, esta prédica es para mi esposo. No, ahorita se va a dar cuenta que también es para usted. Porque muchas veces el papá no hace su función porque la mamá no lo deja. Entonces hoy vamos a estar hablando de temas muy buenos, ¿ok? Y los jóvenes van a decir: no, pues yo no soy ni papá y todavía ni me caso, pero te vas a casar y vas a ser papá. Entonces te va a servir, ¿ok? Y también creo que les va a servir a quienes porque un papá no tomó su papel o su rol, tienen que ejercer una mamá, el papel de papá y mamá, ¿no? Mamá luchona. Y también creo que te va a servir mucho esta plática para ti. Vamos a orar. Padre, te entrego este tiempo. Pido que tu gracia, Señor, y tu favor esté sobre mi vida, porque te necesito, Dios, te anhelo y necesito poder comunicar, Padre, tu palabra a tus hijos. Ayúdame, Señor, dame la gracia y el favor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero no todos son malas noticias, hay buenas noticias, porque algunos papás van a decir: no, pues ya empezó el pastor y ¿cuáles son las buenas noticias, no, de esto? Yo creo que la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos enseña y nos enseña cada rol que tenemos en la familia, los que son papás, los que son hijos, las que son esposas, las que son mamás. Cada uno tiene un rol y la palabra de Dios es clara en establecer qué función tenemos en cada una de estas áreas, ¿no? Y yo quiero dar gracias porque tenemos el recurso de la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que todos podemos dar gracias. Y si me puede acompañar a Primera de Juan capítulo 3 verso 1, y vamos a iniciar con ese versículo. Viene un periodo en el que la iglesia se va a ver un poco vacía porque vienen las vacaciones, muchos ya están fuera ahorita de vacaciones. Otros no les gustó la predicación de la semana pasada, cosa que yo ya esperaba. Ya no llegaron hoy, dijeron: no, ya vamos a otro lado. Y espero que otros no anden hablando mal de mí, porque a lo mejor no les gusta como predico, ¿no? Muy bien, ya lo tiene. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Diga conmigo: Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La buena noticia es que tú y yo tenemos un Padre, no somos huérfanos. Tenemos a Dios de nuestro lado y nos llama hijos. Pero Él quiere que tú y yo aprendamos de Él la paternidad, cómo somos padres, lo que tenemos que hacer.
Y el primer punto que quiero hablarte hoy, y como antecedente antes de entrar a lo del triángulo del padre, es que el padre es un líder. Aunque usted no lo crea y aunque usted vea a su viejo así medio tranquilón, medio serio, usted va a decir, ¿a este que va a ser un líder? El padre es un líder. El padre tiene que ser un líder. Algunas veces hablamos del padre como el proveedor y otras veces hablamos del padre como una autoridad extrema, otras como el que me pega. En una encuesta que se realizó a chicos de tercero de secundaria, la pregunta que les hacían, más o menos eran como a 3,500 jóvenes de secundaria, era: ¿qué es padre para ti? Dímelo en una o máximo 2 palabras. Y muchos decían golpes, muchos decían autoridad, muchos decían regañón, muchos decían el de los permisos, y muy pocos dijeron amor, cariñoso, abrazo, tierno. Porque realmente, si yo les preguntara aquí como iglesia, dime lo que se viene a tu mente, aunque tú ya estés grande, aunque tú ya tengas bigote y barba, ¿qué se te viene a tu mente cuando yo te digo padre? ¿Cuál es la palabra que más resuena en tu corazón cuando te digo a ti la palabra papá? Y la verdad de las cosas es que pocas veces decimos líder, el líder del hogar. Pocas veces pensamos el maestro en el hogar, ¿no? Hay algunos que son maestros en el hogar, pero maestros limpios, ¿no? Porque los traen marcando el paso y a barrer y a trapear. Sí, viejita, ahí voy, ¿no? Hay algunos, muy pocas veces podemos escuchar de alguien que diga ejemplo. Papá, mi ejemplo a seguir. Y yo sé que lograr esto es complicado, es bien complicado. Pero por eso es que quiero que nosotros podamos ver hoy esta parte del triángulo del padre, porque creo que te va a ayudar. Sin embargo, quiero que ustedes sepan que el liderazgo que nosotros tenemos es influencia. Liderazgo es influencia, no influenza, influencia. Cuando una persona habla de liderazgo, se llama la atención cuando tú dices, ese es el líder, este es el líder. ¿Por qué? Porque el liderazgo mueve, el liderazgo tiene influencia. El liderazgo puede ser bueno o puede ser malo, pero alguien que es líder tiene influencia sobre otros. Y tú tienes un don, una naturaleza que Dios te dio en tu hogar como líder. Y tú puedes ser una buena influencia o una mala influencia para los que están en la casa, para tus hijos, para tu esposa. Es decir, el padre es un líder. No puedes evitar no ser un líder. Es algo que viene con el paquete incluido de familia. Tú eres el líder de la familia y tú vas a influir sobre los tuyos, sobre tu esposa, de una manera positiva o de una manera negativa. El liderazgo es influencia. Y nosotros tenemos que aprender a liderar para llevar con bien a nuestros hijos. Hay algunos que su familia solo se compone por 3. Es él, la esposa y el hijo. Y Dios le llamó a liderar esos 3, a él mismo liderarse. Hay algunos que le echaron más ganas y tienen mucha gente que liderar, ¿no? 10, 8, 9 hijos. Pero lo cierto es, papás, que tú tienes influencia sobre tus hijos. Tú tienes influencia sobre tus hijos. Hay algunos papás que me van a decir, es que mi esposa no me deja. Eso de que mi esposa no me deja está generando una influencia sobre tus hijos, de que tú le estás enseñando a tu hijo que cuando se case, él tiene que ser como tú eres. Y también va a repetir el patrón y va a decir, mi esposa no me deja, papá. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Pero el liderazgo es influencia. Ser padres es tener influencia sobre nuestros hijos. Miren, ahí no ven al pobre chamaco de 6 años que no sabe nada de fútbol con la camisa del América.
Pobre niño. ¿Pero por qué se pone la camisa de la América? Porque el papá la trae. Y como el papá la trae, el liderazgo es influencia. El niño dice, pues yo también le voy a la América. Y ahí vamos de generación en generación, pasándole desgracias a nuestros hijos como los patriotas. Se crean, es que viene la temporada de fútbol americano y hay que ir preparando camino. No, no es cierto, estoy jugando. Ustedes saben que juego con eso. La pregunta de hoy es, ¿cómo saber si un padre tiene influencia sobre sus hijos? ¿Cómo saber si tú como papá tienes influencia sobre tus hijos? ¿Cómo lo sabes? Yo sé que a los que tienen el teléfono están buscando en el teléfono cómo saber, pero ahorita se los voy a responder, el teléfono puede esperar. Observa a tus hijos. Cuando tú como papá le das una instrucción, ¿cómo responde tu hijo a esa instrucción? Cierra la puerta y el hijo cierra la puerta o azota la puerta. La instrucción fue cierra la puerta, no azota la puerta. El hijo está comiendo en la mesa y el papá le dice, cómete todo por favor porque nos costó el mandado. Y el niño, ¿qué te dice? Sí, papá, me lo como todo. Y te enseña el plato y te dice, aquí está, me lo comí todo. El padre le dice, siéntate, hijo. Y el niño le obedece. Ahí te das cuenta de la influencia que tiene el papá sobre los hijos. Nosotros teníamos unos amigos hace muchos años, antes de ser pastores, o sea que no son de aquí de la iglesia, para que no se asusten, no van a decir, está hablando de mí. Pero entonces su niño era bien inquieto, era un niño con mucha energía. Y el niño llegaba a nuestra sala y nosotros con mucho esfuerzo acabábamos de comprar unos sillones. Y el niño creía que mis sillones eran brinca y se ponía a brincar en los sillones. Entonces yo como buen esposo le decía a mi amigo, ¿le puedes decir a tu niño que no brinque en los sillones, carnal? Los quiero mucho, pero me costaron bien caros y si los rompe yo sé que tú te vas a ir diciéndome discúlpame, pero ya me echaste a perder el sillón, ¿no? Hay algunos van a decir qué gacho, pero les ha pasado, ¿sí o no? Y el papá le decía, Abdías, ¿no? Es que no puedo decir el nombre del niño porque lo van a descubrir, ¿no? Además es una niña tan bonita, mi hija. No, no es cierto. Y el papá le decía, Abdías, siéntate, mi amor. Sí. Yo volteaba a ver al papá y me empezaba, chiquito, mi precioso, siéntate. Sí. Y yo veía al papá y dices, pues ¿quién le está hablando? Hijo, mi vida, tesoro, siéntate. Sí. Y le dije, si tú no vas a ser papá del niño, yo puedo hacerlo. Fui a la cocina y saqué un instrumento que era muy favorito de Abdías en aquellos entonces, una varita, y le dije, siéntate. Sí, y se sentó. Liderazgo es influencia sobre nuestros hijos. Y nosotros necesitamos tener influencia sobre nuestros hijos porque a veces nuestros hijos no nos hacen caso. ¿Qué quiere decir? Que no tienes suficiente influencia sobre tus hijos cuando tus hijos hacen lo que quieren. Y va a llegar momentos en los que van a retar tu autoridad. Llegan los momentos, 16, 17 años, empiezan a manejar, 20, 22, 23, se creen adultos. Papá, ¿a qué horas tengo que llegar a la casa? Entonces yo sí les digo a mis hijos, a lo mejor hablo muy feo y muy grosero, pero ya están acostumbrados a ellos y les digo, a ver preciosa, a ver chiquito, ¿cuántos años tiene mi rey?
No, pues 17. Hija, no, pues 23. Y no se puede grabar la hora de llegada a la casa. Sí, a las 10. ¿Para qué me pregunta? Aquí lo espero a las 10. Y si llego más tarde, hay disciplina. Se acabó. Y a las 10 llegan juntitos, uno atrás del otro y el otro atrás. Un minuto menos, un minuto más. Les digo, pero se esforzaron. O me hablan y me dicen, oye, ¿qué crees? Aquí chocó un helicóptero con un avión y no nos dejan pasar en la Panamericana, hay mucho tráfico. Si llego a las 10:10, te lo prometo, ahí estoy, 10:10. Y le digo a mi esposa, le digo, 10:10 llegan, pero 10:10 están ahí. Liderazgo es influencia y nosotros tenemos que influir sobre nuestros hijos. Entonces, ¿cómo se comportan tus hijos cuando están con otras personas? En realidad, tus hijos son influenciados por ti como padre. Cuando tú no estás en casa, ¿cuál es la frase mexicana cuando tú no estás en casa? Cuando, ¿qué? ¿El gato no está? Fíjate, primero te dicen gato, ¿no? Pero dicen que los ratones hacen fiesta. Ah, ya se fue. Ahora sí podemos llegar a las 12 de la noche. No está mi papá. O respetan tu liderazgo y tu autoridad, aunque tú no estés presente. Estamos hablando de hijos, pero ahora voy a preguntarle a las esposas. ¿Respetas el liderazgo de tu esposo aunque él no esté presente? Ay, mi hijo, pues mira, tu papá anda ahorita allá en Guadalajara. Entonces, pues sí, llega a las 12, chiquito. Yo te doy chanza. ¿Y ahí qué estamos diciendo? Estamos diciendo que yo no respeto la autoridad, pero cuando a mí se me ocurre y necesito, entonces sí, Saulo, los niños se están portando mal, pero antes. Y necesitamos entender, papás, que esta sociedad necesita verdaderos padres, padres fundamentados en la palabra de Dios y padres que entiendan que lo que tú hagas tiene una influencia sobre tus hijos, positiva o negativa, y sobre tu esposa. El liderazgo es influencia, pero el padre tiene liderazgo. Aunque no lo quieras creer, aunque no lo veas así, tú eres líder y no puedes echarle la culpa al pasado. A mí me enseñaron así, a tu esposa. Tú necesitas asumir el papel de líder en tu hogar. Tú necesitas empezar a tener influencia sobre tus hijos. Y ahora sí quiero hablarte del triángulo. Si me ponen la primera imagen. Así lo hice esta mañana, el triángulo del Padre, el triángulo equilátero con los lados iguales. Y en la parte de abajo, la primera base que se sienta es el Padre como líder. Pero no es como un líder que nos enseñan en la escuela, pasos para ser líderes. No, es el líder conforme al corazón de Dios, el líder que se sujeta a Dios, el líder que entiende lo que Dios espera de él. El padre entiende que es un líder, pero ese líder entiende que tiene un modelo perfecto que es Jesús. Y nosotros necesitamos depender de él. Todo padre es responsable de ser un líder amoroso. No es que en mis tiempos esos de los abrazos no iban, eso no va, eso no es con nosotros. No, tú tienes que mostrarle amor a tus hijos en todo momento y en todo tiempo. Aunque ya estén barbones y tengan 20 y tantos años, tú necesitas mostrarle amor a tus hijos. Tú tienes que ser un padre amoroso, guiado por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿dónde están los papás? No, ya están bien agüitados, ¿no? ¿Dónde están los papás? ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? El padre es el responsable de permitir que nuestros hijos vean a Cristo a través de nosotros. Tú tienes que hacerte la pregunta y decir, mis hijos ven a Cristo a través de mí.
tú necesitas ser un líder en tu casa, pero necesitas no ser el líder que te enseñó tu papá a hacerlo, no ser el líder que en la escuela te enseñaron, no ser el líder que te dijeron cómo era, sino ser el líder que depende de Dios y que pregunta a Dios cómo quieres que eduque a mis hijos. El hombre tiene 3 relaciones importantes en su vida: con Dios, con su esposa y con sus hijos. Y tú y yo necesitamos aprender a depender totalmente de Dios, del Padre, para poder aprender a tener el liderazgo que el Padre quiere que tengamos en nuestra casa. Y el Padre por excelencia es Dios. Jesús mismo oraba y decía: Padre nuestro. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Maestro, Él es nuestra guianza. Porque muchas veces tú puedes decir el día de hoy: yo no tuve un buen padre, yo fui abusado por mi padre, a mí me golpeaban mi padre, a mí no me querían mis papás, a mí me aventaban para afuera. Y empiezas a platicar las historias de su infancia, de cómo era su papá. Algunos van a decir: yo ni conozco a mi padre, yo ni sé quién es mi padre. Pero lo bueno de todo esto, la buena noticia, es que hay un Dios que se reveló a través de la Biblia, a través de la palabra, para que nosotros podamos tomar el ejemplo de Dios y podamos ser buenos padres. Pero para eso necesitamos depender de Dios, como hijos de Dios. Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios 5, verso 1 al 4. Dice Pablo, apóstol, perdón, me fui al 1. Dice: sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Vamos a decir todos juntos: imitadores de Dios como hijos amados. 1, 2, 3. Dios quiere que tú lo imites en tu paternidad. Dios quiere que tú lo imites en tu maternidad como una hija amada. Y Dios dice: sean imitadores de mí. Necesitamos imitar al Padre perfecto. Y luego dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Verso 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Puedes notar cómo al inicio de Efesios 5 dice: sean imitadores de Dios. Tú necesitas ser un buen padre en tu casa, pero ser un buen padre significa que eres un buen imitador de Dios. Tú necesitas depender de Dios. Ahora, ¿qué se necesita? Es bien importante para poder imitar a alguien: sus gestos, sus forma de hablar, su forma de caminar, su forma de ser. ¿Qué necesitas? Convivir con esa persona, estar cerca de esa persona. Entonces, para que tú seas un padre al estilo de la palabra de Dios, tú necesitas caminar día a día con Dios de tu lado. Y Dios de tu lado es que Dios se te revele a través de la palabra. Dios, vas a empezar a descubrir que es un padre bueno, un padre amoroso, un padre misericordioso. Hay veces, papás, que somos más duros con nuestros hijos que con los vecinos. Exigimos algo que nosotros no le damos a Dios a nuestros hijos. Queremos perfección en nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos no se equivoquen. Y si se equivocan, pobre de ellos, les va a ir como en feria. Pero Dios no actúa así contigo. Y entonces, cuando somos tan duros, cuando somos
tan feroces para poner una disciplina, cuando nos enojamos tanto con nuestros hijos porque tienen errores al grado de te quiero, Dios, te lo llevas o te lo despacho, este chamaco, ahora sí, ya no puedo, te pones todo verde. Yo quiero preguntarte, ¿Dios se pone así contigo? ¿Dios es así contigo cuando la riegas, cuando tú pecas? Porque ahí sí nos vamos a la palabra y lo, Padre bueno, amoroso, perdóname, la regué, ¿no? Ay, te fallé, Dios, perdóname. ¿Y qué tal y si Dios te dice, otra vez, chamaco, que no entiendes lo que te digo? Ahí quedaste. Si Dios actuara contigo como tú actúas con tus hijos, ¿cómo te iría? Y Dios dice, sean un padre bueno. Tienen un padre bueno, tienen un padre amoroso, tienen un padre misericordioso, tienen un padre bondadoso. Pero ¿cómo vas a aprender a ser padre? Hombres pegados a la palabra de Dios. No hay más. Amén. No hay de otra. Pues es que no, es que está más chido ver el fútbol. No leemos un capítulo de la Biblia a la semana, pero sí perdemos 2 horas de nuestro tiempo viendo jugar al Santos contra los Panzas Verdes de León, para que no crean que los estoy echando nada más a los de la América, ¿no? 2 horas, y los que vemos fútbol americano 3 horas. Pero yo espero que lean mínimo 5 capítulos de la Biblia a la semana. 5. El problema es que ver el fútbol americano, ver el fútbol soccer, ver la lucha libre, ver el box, ver el rugby, o algunos que les gusta el tenis, ver el golf, no te hace ser mejor padre. No. Leer la Biblia te hace ser mejor padre. Pero no nada más leerla, imitar lo que Dios hizo. Nosotros tenemos que modelarle a nuestros hijos la paternidad. Nosotros tenemos que modelarle a nuestros hijos quién es Dios, cómo actúa Dios contigo. Necesitas estar cerca de la palabra de Dios, dependiendo de la palabra. Nuestros hijos nos imitan a nosotros, papás. Nuestros hijos nos están imitando. Y si tu hijo sabe que tú le gritas a tu mamá, a tu esposa, a la mamá del niño, el niño va a crecer gritándole a tu esposa y a su esposa. Y si el niño crece no viéndote ser un hombre temeroso de la palabra, un hombre pegado, un hombre de oración, un hombre que se exalta, que se exaspera, el niño va a decir, esa es la mejor forma de ser papá. Pero si el hombre que está en casa, busca de Dios, es íntegro, cuida lo que está viendo, cuida lo que está escuchando, y en ocasiones no aprueba lo que sus hijos ven, no aprueba lo que sus hijos escuchan. Y, hijo, eso no me gusta para ti, eso no está bien. Porque papás, les tengo una noticia: tú no fuiste llamado a ser el mejor amigo de tus hijos. Tú fuiste llamado a ser papá de tus hijos. Y a veces ser papá no te van a ver como un gran amigo. No te lo van a ver. Van a decir, el viejo ya está anticuado, otra vez con sus cosas. Pero fuiste llamado a ser papá. Nuestros hijos quieren ser como el papá. Se cuenta de un niño, de un papá que escuchó a su niño orar. Y el niño estaba orando ahí en su cama de rodillas. Y dijo el niño, Dios, cuando crezca quiero ser como mi papá. Y el papá lo escuchó. Y dicen que el papá corrió a la habitación
y dijo: ay, Dios mío, ayúdame a ser como Él quiere que yo sea. ¿Por qué? Porque no podemos sin la ayuda de Dios. No podemos. Necesitamos a Dios de nuestro lado. Necesitamos a Dios de nuestro lado. Tú y yo somos una influencia para nuestros hijos. Tú tienes que hacer que tu hijo se sienta aceptado y aprobado como Dios lo hace contigo. Todo niño debe de sentirse aceptado por sus papás. Todo niño debe de sentirse aprobado por su padre. Todo niño debe escuchar de un papá: bien, hijo, lo hiciste bien. Me siento orgulloso de ti. Papá, pero saqué 7. Me siento orgulloso de ese 7. No, es que tú puedes más, por favor. ¿Y tú? El otro día llegó, no me acuerdo si fue Abdías o fue Isaí, me dijeron: me saqué un 7 en la materia de física. Pero me lo dijo agüitado. Ah, fue Abdías. Me lo dijo bien agüitado. Me dice: me saqué un 7 en la materia de física. Y Alma: ay, Abdías. Y yo volteé y le dije: pero la pasaste. Me dice: sí. Le dije: está bien, hijo, yo la reprobé 3 veces. Ya la libraste. Físico no vas a hacer, eso sí, no, pero la libró y hay que aceptarlo. O sea, hay niños que se les dan las matemáticas. Miren, Isaí tiene tarea de matemáticas y llega con la tarea y papá, no, es matemáticas, mamá, ¿me ayudas? Y yo le digo: ella es la buena. Una papa, vato, ya ni me acuerdo qué es álgebra. Yo, como soy diseñador gráfico, si me dices despeja X, agarro X y le pongo un cohete y lo dibujo. Y le digo: ¿a dónde la despejamos? ¿No? Y Alma me dice: no, Saulo, no, por favor. Venga, chiquito, me dice: ven, chiquito, tontito, ven. ¿No? ¿Sabes? Hay una crisis de paternidad, porque ¿sabes quién le da identidad a nuestros hijos? Los papás. Pero cuando los niños, el problema, yo quiero que puedan captar mi desesperación. El problema de la paternidad es que los hijos van a querer ser iguales a ti, y cuando no encuentran un ejemplo, no se van a quedar esperando hasta que tú tomes el papel, ¿no? Los hijos no se van a quedar esperando hasta que tú tomes tu papel y van a decir: está bien, resuelve tus problemas existenciales, no hay ningún problema, yo sé que pues tú también traes tus broncas. O sea, los hijos van a empezar a caminar y a ver quién empiezo a imitar y de quién empiezo a tomar identidad. Y por eso no tengo nada en contra de los maestros. Mi esposa es maestra de muchos años de carrera, pero por eso tenemos a muchos niños fascinados con el maestro y dicen: wow, ese señor es lo máximo, súper, wow. Y ven al maestro y le hacen: y llegan a la casa y dicen: me tocó el mejor maestro del mundo, es padrísimo. Y hay algunos papás que yo sí les diría: les debiera de calar. Mi maestro es mi mejor amigo, papá. Wow. Y los papás dicen: qué chido, qué buen maestro tiene. No, te está ganando tu posición el maestro en casa. ¿Por qué? Porque el maestro se sienta con el niño y le explica, y tú no le preguntas en el día: ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estás? Y de repente los niños empiezan a tomar identidad de otros lados, cuando debieran de tomar la identidad de papá y de mamá en casa. Y los niños van a aprender, si tú tienes hombres, cómo tratar a una mujer como tú tratas a tu esposa. Y si tú tienes niñas, las niñas van a aprender a ser tratadas como tú tratas a tu esposa. Es normal que me grite mi novio, pues porque a mi papá le grita a mi mamá. Es normal. Es normal que me peguen, porque así aprendió mi mamá a cocinar. Siguiente parte del triángulo. ¿Están conmigo, papás? Hoy los quiero celebrar a ustedes, ¿no?
dependientes de Dios. Yo quiero que nuestros hijos de vida y gracia tengan los mejores papás del mundo mundial. ¿Por qué? Porque son los papás basados en la palabra de Dios, no en otras cosas. Amén. Muy bien. Segunda relación en el triángulo de los papás. ¿Con quién creen? Con la mamá. Se necesita una mamá para tener hijos. Se necesita un papá. Mamás que de repente dicen este inútil. No, no es tan inútil, te dio hijos. Algo tuvo que haber hecho y le salió bien. ¿No? Mira, no quieren reconocerlo las mamás. Sí, amén, me dio 2, me dio 3, 20, 5, 8, 1. Pero te dio hijos. No le digas inútil, no es tan inútil. ¿O no? Híjole. Tenemos una crisis de paternidad, de vida y gracia, mi amor. Ni tú gritas amén, no es inútil. La segunda relación del padre es con la esposa. Es que las mamás a veces son medio celosas, ¿no? Y el 10 de mayo sí quieren que todo el mundo se detenga, que el tráfico se pare, que no haga nada porque es el 10 de mayo y todos me caen. Pero el día del padre les vale a las mamás. No, ¿qué? Es como otro domingo más, no pasa nada. Y ahí está todo el pobre padre ahí. Viene a la iglesia y todavía el pastor le da una y otra. El padre es un líder y pues amén. Y voltean a ver a la esposa a ver si la esposa de repente hace, ya no que diga amén, nomás que le haga así, ya con eso dices, ay, asentó la cabeza cuando dijo que era líder, ¿no? A mí me encanta ver la serie de Vecinos, me voy a descubrir. Pero hay una carísima, por cierto, ¿no? Carísima. Me compré unos zapatos carísimos, por cierto. Que cómo trata al marido, ¿no? Tú no hables. Sí, mi amor, no hablo. Hay algunos que están así aquí, ¿eh? Agárrame la mano. Si te aprieto puedes decir amén. Si no te aprieto no digas nada. No sentí el apretón. Cuando sienten el apretón, amén, ¿no? Hay algunos que están así medio. La relación del padre. Tenía que sacarles una sonrisa porque lo que viene va a estar, sí, lo anterior. La relación del padre con la mamá es muy importante para tus hijos. Es muy importante. Efesios 5, 21. Estábamos en el 5 del 1 al 4, nos vamos a ir hasta el 21, más abajo. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Cómo dice? Algunos hombres cristianos se ponen muy bíblicos y dicen, es que la mujer se tiene que sujetar al marido. Sí. Y hay algunos que se ponen bien bíblicos y dicen, aquí se hace lo que yo digo, porque la Biblia dice, ay, sí dice lo que dice la Biblia, ¿eh? Pero Efesios también dice Pablo, someteos unos a otros. Párate, chiquita. Porque algunos hombres dicen, ella se somete a mí, pero la Biblia no dice las mujeres que se sometan nomás al esposo, ¿verdad que no? El teléfono, mi amor, el teléfono. Dice, someteos, yo me someto a ella y ella se somete a mí. Someteos unos a otros. No es, ella siempre tiene que estar sometida a mí. Entonces es bien importante que el hombre cuando tome decisiones le pregunte a la mujer, ¿cómo ves? Porque el hombre si quiere que la mujer le pregunte, viejo, ¿puedo comprar 1 kilo de tortillas? Y el hombre va y compra llantas al Costco y la pobre mujer, siéntate pobre mujer, no puede comprar 1 kilo de tortillas. La Biblia dice que nos tenemos que, ahí sí las hermanas ya se despertaron, ¿verdad? Alguien gritó por allá, someter, varón de Dios. La Biblia dice que nos tenemos que someter unos a otros.
Jesús no vino a sobajar a la mujer y a ponerla abajo. Jesús vino y dijo unos a otros son iguales. Cuando en el principio Dios creó a la mujer, Adán dijo, ¿no? Ella salió de es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y lo dijo, y ella será llamada varona. Varona y varón vienen del mismo término del original griego que significa Aisha. Y ella era Aisha. Son iguales ante Dios. La mujer no es menor que tú. Y necesitamos someternos unos a otros. Los esposos tenemos que tomar en cuenta en la casa que somos líderes, pero también tenemos que tomar en cuenta a nuestra esposa. Y esposos debemos de cuidar y sembrar el amor con nuestra esposa. Voy a repetirlo, tienes que cuidar a tu esposa y tienes que sembrar el amor en tu esposa y tienes que ministrarla. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ellas. Pero aquí me encanta lo que dice, santificándola. El proceso de santificación lo expliqué la semana pasada. Es un proceso en el que tú vas caminando y te pareces más a Cristo. ¿De quién es la responsabilidad de que la mujer se parezca más a Cristo? Del esposo. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, porque parece que no me están entendiendo algunos hombres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué dice? Santificándola. Es decir, hombre, tú tienes que amar a tu esposa, pero además tienes que lograr que tu esposa se parezca más a Cristo. En su proceso de santificación, tú tienes que aportar, varón. Ahora la pregunta es para las mujeres. Por cómo es tu esposo, por cómo se comporta tu esposo, tú te pareces más a Cristo. Tu esposo modela a Cristo en el hogar. ¿O eres tú la que le tiene que estar dando carrilla? Gordo, vamos a orar. Gordo, hay que leer la palabra. O cuando viene un problemón fuerte, vamos a orar. No entiendo, no sé cómo lo voy a resolver, pero vamos a orar. O el esposo toma decisiones inmediatamente y dice, no, así, así, aquí y allá. Miren, yo me he dado cuenta que cuando yo no me guío por el Espíritu Santo para tomar una decisión por mis hijos, yo me guío por esto. Y a veces la pregunta, esto soy yo, me estoy revelando a usted. Y a veces mi pregunta es, ¿dónde gasto menos? No es qué beneficia más a la familia. Yo le pregunto a mi esposa, ¿dónde gasto menos? Y cuando yo le digo eso a mi esposa, me dice, busca a Dios. Y entonces yo entiendo que no tengo que tomar mis decisiones por esto. Tengo que tomar mis decisiones basado en la palabra de Dios. Hombres, muchos de nosotros permitimos que nuestra esposa dé la cara cuando somos nosotros los que tenemos que dar la cara, porque somos los líderes del hogar. Por ejemplo, les pongo algunos ejemplos, hombres, porque los veo así como que no, en ningún momento, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo no manejo eso, claro que no. El abonero, híjole vieja, esta semana no alcanzó para pagar. Ve y pídeles una prórroga. Ve y dile al Señor que mañana le paga. ¿Por qué no vas tú? Cuando lo citan en la escuela. Cuando lo citan en la escuela, su hijo se portó mal. Ve vieja y me dices qué te dijeron. Aquí yo me lo justicio, ve. ¿Por qué no vas tú? No, es que trabajo. Pero que no vaya a jugar la selección, porque le haces como sea para ver el partido de la selección. Tú necesitas tomar ese liderazgo. Muchas mujeres tienen el liderazgo en el hogar sobre los hijos, pero no es culpa de ellas, es porque tú no has decidido tomar el liderazgo que Dios te dijo. Y ves a tu esposa como la que quieres que dé la cara. Y luego dice más adelante, porque ya me están viendo muy feo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Sujetas, someterse es una cosa, sujetarse es otra.
Y dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ahora yo les voy a preguntar algo, porque hay algunos papás que dicen, es que mi mujer se tiene que sujetar a mí. Y yo les pregunto, sí, tienes razón, pero ¿tú te sujetas a Cristo? ¿Tú te sujetas a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Tú vives como Dios dice que tú vivas? Cuando tu esposa, vamos a poner algunos ejemplos de cómo Cristo amó a la iglesia. Amén. Mujeres, nomás acá, les voy a predicar nomás a ustedes. Los de acá no me pelan. ¿Amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia cuando tu esposa no te recibe de buen modo en la casa? ¿Amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia cuando nuestra esposa es bien difícil de amar? Pero bien difícil, en esos días en los que viene y la visita, que no pueden darle ni aire, porque ¿qué quieres? Les voy a contar un secreto de Alma anoche. Estábamos viendo una película y yo andaba como si nada, así, ¿no? Y Alma siempre nos dice, vamos a ver una película, pero vean ustedes y yo duermo, ¿no? Y entonces yo me levanté y le dije a Alma jugando, le dije, mi amor, pues ya vete a la cama. Y se levanta bien enojada. Dice, ay, Saulo, por favor, pues estoy también viendo la película. Y el Abdías se suelta riendo porque me regañó. Yo le dije, está bien, chiquita. Y me senté callado, ya no dije nada. Y el Abdías estaba riendo. Le digo, pues hay que dejarla dormir. Ya me fui, mejor me fui. Pero ¿qué me costaba decirle, a mí no me grite? Gracias, amor. ¿Amas a tu esposa cuando es bien difícil de amar? Cuando tu esposa cuando no te hizo nada de comer y vienes del trabajo todo hambriado. ¿Amas a tu esposa? Porque Cristo te ama cuando tienes tus fallas y tus errores. Cuando tú eres bien difícil de amar. Cristo te ama. Cristo te ama cuando estás en pecado y te dice, ven, hijo mío, yo sé que la regaste, pero te perdono, acércate al trono. Y Jesús dice, así quiero que amen a sus esposas. Alguien que me vaya ayudando en el piano. Es lamentable que hay esposas que no son amables con el esposo. Sí hay, sí hay. En una ocasión estábamos en una consejería hace muchos años, de verdad esto no fue aquí en la iglesia, para que no piensen y mi esposa y yo estábamos dándole una consejería a un matrimonio. Y cuando nos sentamos, la mujer empezó a hablar tan mal del esposo, tan mal. Es un inútil, no hace esto, es aquello, es allí, es acá, es una cucaracha, rata inmunda, animal rastrero, ¿no? Araña ponzoñosa. ¿Y qué más sigue? Esas alabanzas que escuchan las hermanas. Pero a mí me gustó mucho porque dice, no me ama y no me respeta. Y entonces yo me quedé callado y lo volteé a ver a él. Pero entonces Alma me tomó la palabra y me dijo algo bien sorprendente. Le dijo a ella, dijo, ¿cómo quieres que tu esposo te ame y te respete si todo el tiempo te la has pasado deshonrándolo y dices lo peor de él y no ves las virtudes que tiene? ¿Cómo quieres que tu esposo te respete y te honre cuando tú no le das la posición y el lugar de honra a tu esposo? Y la mujer se quedó callada. Y yo les dije, los dejo en consejería. Ya no había más que añadir. Alma puso a la mujer en su lugar, porque muchas veces las mujeres quieren la honra, pero no dan honra al esposo. La pregunta es, ¿tú estás honrando a tu esposo? ¿Tu esposo se siente como el rey del hogar cuando como tú lo tratas? Tu esposo, lee Cantares, mujer. Yo veo a la mujer de Cantares cuando dice,
ese que viene llegando es mi amado tan vigoroso, tan valiente, tan fuerte. ¿Cuál hombre? Oh, cuando tú ves llegando, órale inútil, muévete, aplástate a comer. Pero quieres que él te dé la honra que tú no le das. Yo sé que le he tirado mucho a los esposos. Yo sé que he hablado mucho a los esposos. Espero que sepan que no es nada personal, ¿eh? Seguimos siendo camaradas. Mañana nos comemos carne asada y limamos perezas. Pero muchas veces las mujeres no aportan a que el hombre pueda tomar el papel en la casa que le corresponde. Las mujeres, muchas de ustedes no están dispuestas a ceder la autoridad en el hogar. Y a veces las escucho cuando dicen: tengo este problema con mis hijos. Desde ahí ya empezaron. Y yo empiezo a escucharlas y no sé cómo resolverlo. Es que mi hijo me salió. Y ahí es donde yo me doy cuenta que la mujer quiere actuar sola, porque tú no tienes el problema, lo tienen ambos. No son tus hijos, son los hijos de los dos. Y hay mujeres que dicen mis hijos, y hay mujeres que sobreponen a los hijos sobre el marido. Primero mis hijos. Y yo le digo a Alma siempre algo, y le digo: mi amor, primero me conociste a mí, y yo espero que te mueran conmigo. Ellos se van a casar y se van a ir. Es el día del padre y una anda en Ixtapa, playa, y anda una allá. Mis hijos ya se están yendo, cada quien está agarrando ya su rumbo. Yo no puedo tener una relación con mi esposa basada en mis hijos. Yo tengo que tener una relación con mi esposa basada en ella y yo. Y yo tengo que aprender a entender que mis hijos van a tratar a su esposa como yo trato a mi esposa. Y mis hijas van a dejarse tratar, mi hija, como ella la estoy tratando yo. ¿Cómo tratas a tu esposa? Bájale tantitito, ¿no? Hay mujeres que no están dispuestas a ceder la autoridad del hogar. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. Si usted es así, esposa, de repente que no quiere que su esposo tome el papel, ayude a cumplir a su esposo su papel. Ya deje de estar saboteando el liderazgo de su esposa, de su esposo. A usted le conviene. Nosotros, papás, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y un hombre guiado por el Espíritu Santo no golpea la mesa cuando quiere hablar y poner su autoridad. Y un hombre guiado por el Espíritu Santo no va a dar gritos, no va a dar patadas o hacer berrinches como niños. Vamos a lograr ser padres a la manera de Dios y no ser padres como nos enseñaron. Ser padres a la manera de Dios es depender del Espíritu Santo. Y aunque nuestro modelo haya sido malo, tenemos un Dios bueno, un Dios perfecto que nos da el mejor modelo para poder seguir adelante. Y quiero terminar antes de ir esto. Escribí algo aquí rápido que quiero leer. Dice: usted tiene que aprender a valorar a su esposa. En una ocasión estaba leyendo esto y lo escribí. Dice: muchos esposos vivimos como si estuviéramos en competencia, a ver quién hace las cosas mejores. Y en una ocasión se dice que el presidente de un país y su esposa fueron de visita al pueblo natal de ella, donde ella nació, y se pararon en una gasolinera. Y cuando entraron, el encargado vio a la esposa del presidente y le preguntó: ¿cómo estás? Y ella le respondió: bien. ¿Y tú qué tal? Y el presidente se les quedó viendo y ellos platicaron un rato. Y entonces cuando ya se van al carro, el presidente voltea con la esposa, con las preguntas que ustedes hacen también. ¿Quién era ese? ¿Con quién hablabas? ¿No? Dice la esposa:
Ese es un muchacho que estudiaba conmigo y que estaba enamorado de mí. Y el presidente, en su arrogancia, le dice: ya ves, te hubieras casado con él y hoy serías la esposa del encargado de la gasolinera. Y ella le contesta y le dice: no, si él se hubiera casado conmigo, hoy sería el presidente. ¿Eso sí les gustó, ¿verdad, hermanas? Esposos, valoren a su esposa. Valoren a su esposa. Así como Cristo te valora a ti, así como Cristo es contigo, que te ama a pesar de tus errores, valora a tu esposa. Hay un dicho que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero yo siempre digo: detrás de un gran hombre hay una suegra sorprendida. Porque mi esposa está a mi lado, no está atrás de mí. Y a veces me enojo con ella, porque a veces vamos caminando y camina más lento y siempre viene atrás. Le digo: órale, no eres menona, véngase aquí a mi lado, agárrame la mano. Y hay veces que las mujeres son medio rejejas. Y el otro día yo llegué y le dije: amor, dame un beso. Le dije: saca la lengua, un beso bien. Vamos a darnos un buen beso. Ay, Saulo, le dije: vamos a darnos un buen beso. Ayer yo creo que algunos de ustedes vieron el post, ¿no? Estaba acostada. Vamos a cumplir 18 años de casados, 30 de junio. Bueno, ayer cumplimos por el civil 18 años de casados, el 15 de junio. El 30 nos casamos por la iglesia, y entonces el 30 cumplimos nuestros 18 años. Pero yo le dediqué hace 19 años una canción. Y estábamos acostados, ella en un lado de la sala y yo en otro, estábamos recargados. Y Abdías estaba sentado enfrente de nosotros. Yo le puse la canción y empecé a besarla y a agradecer delante de mi hijo. Y hay muchos papás que dicen: ay, no, eso delante de los muchachos no. No, eso lo tienen que ver tus hijos. ¿Cómo amas a tu esposa? ¿Y cómo le estás agradecido? Porque mi hijo ayer escuchó que yo le decía a mi esposa: gracias, gracias por darme el sí, gracias por perdonarme tanto, gracias por aguantarme, por amarme. Porque él tiene que saber que su papá no es perfecto y que su mamá tampoco es perfecta, pero que hemos crecido con el perdón, con el amor, con la gracia de Dios para seguir amándonos. Y mientras en mi círculo y alrededor de mí muchos se están divorciando, yo quiero seguir bien casado con ella. Y estoy luchando. No soy el padre perfecto, no soy el esposo perfecto, pero lucho todos los días por conquistarla y por seguir siendo el esposo perfecto para ella. Y ni modo, así me escogió ella. Pero ustedes, hombres, necesitan demostrar el amor a su esposa. Necesitan seguir amando a su esposa. Hoy le voy a encargar una tarea a los hombres. Dale un buen beso a tu esposa, pero bien. Y si tus hijos te ven, que te vean que le das un buen beso. Tus hijos no se van a sorprender porque en la tele ya ven esos besos. Y ellos piensan que los papás no se besan así. Escucha lo que te voy a decir. Ellos piensan que solo los amantes y los novios se besan así, porque es lo que ven en la tele y los modelos que están viendo. Porque en casa papá y mamá ya se volvieron aburridos y se dan sus besillos así. En mi casa hay momentos en los que yo les digo a mis hijos: hijos, su mamá y yo mañana cumplimos años de casados y no vamos a venir a dormir a la casa. Afortunadamente en esa fecha su abuela va a estar aquí, se va a quedar cuidándolos, y yo y su mamá nos vamos a ir a un hotel a disfrutar de nuestro amor. Y hay papás que dicen: ay, ¿cómo les vas a decir eso? Yo quiero que mi hijo sepa que las relaciones sexuales se tienen en el matrimonio y que aún después de 18 años se disfrutan. Porque si no, hay algunos como que no les gusta, ¿va? Pero si no, tu hijo está viendo una información distorsionada a través de la televisión. Tú eres el responsable de la educación. El último círculo, ya se me terminó el tiempo, me regalan 5 minutos. La relación con los hijos. El círculo, el último lado del triángulo
lo conforman la relación con los hijos. Efesios capítulo 6, un capítulo más adelante, verso 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y mira lo que dice el verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El rol de los padres es criar y disciplinar en amor. Y como padres necesitamos traer un buen ambiente a la casa. Tú tienes que reflejar al Espíritu Santo. Si tus hijos te esperan en casa y está tu esposa y dicen: ok, ándale pues, bye, y cuelga y dice: ahí viene su papá en camino, ¿qué reacción tienen tus hijos? Ay, otra vez, ay, mi papá ahí viene. O van a emocionarse y van a decir: es padre, ahí viene mi papá, qué padre que viene mi papá en camino. Pero mucho tiene que ver la mamá. Cuelgue, ahí viene este otra vez. Ay, no, niños, ni modo, aguántense, ahí viene su papá. ¿Por qué no le das honra? Dicen: hijos, alégrense, ahí viene su papá. Y vamos a estar juntos como familia. Yo soy muy ñoño aún todavía. Todavía soy muy ñoño. Y mis hijos ya están grandes. Una tiene 23, uno tiene 17 ya. El 27 de junio cumple 17 años. Ya están grandes. Hay momentos, hay días en los que ya nada más andamos Alma, Isaí y yo. Pero ellos saben que hay un día que tenemos, y ese es generalmente el viernes al mediodía, después de que yo salgo de trabajar, y nos juntamos los 5 a comer. Y yo les he dicho: pronto esta mesa de 5 va a ser de 6. Pronto, en algunos años, será de 7. Porque yo quiero seguir, les dije, aun cuando yo me haga viejo, juntarme un día a la semana con mis hijos y con mis nietos. Si alguno se va de viaje, nos juntaremos en vacaciones. Pero todavía quiero tener el tiempo de poder ministrarles como familia a mis hijos. Y tú necesitas ser el papá que Dios quiere que tú seas. Como padres debemos de proveer un buen ambiente, un ambiente espiritual. Quiero terminar con esto. Es una historia muy rápida. Y esto va a resumir el último lado del triángulo. Perdón si lloro porque es una historia bien buena, muy buena. Se cuenta de unos padres que tenían a su hijo muy enfermo. El médico les informó que le quedaban pocos días de vida al niño. Los padres discutieron sobre quién le tenía que dar la noticia al niño de que le quedaban días de vida. La mamá le dijo: tú eres el líder, tú eres la cabeza del hogar y tú tienes que decirle a nuestro hijo que le quedan pocos días de vida. Los padres, el papá fue con el hijo y le dijo: hijo, los médicos nos han informado que ya no se puede hacer nada para curar tu enfermedad. Nos han dicho que hay pocos días de vida para ti. Y el niño estaba atento a lo que su padre le decía. Cuando el niño se le quedó viendo al papá, el papá le dijo: hijo, ¿no te da miedo encontrarte con Jesús? Y el niño le respondió: no, papi, si Jesús es como tú eres, no tengo miedo. ¿Sabes por qué me conmueve esta historia? Porque desde que nacieron mis hijos, el primero de ellos, yo siempre le dije a Dios que mis hijos puedan ver a Jesús reflejado en mí. Probablemente mis hijos no dirán que fui su mejor amigo, pero si al final del tiempo ellos llegan y dicen: vi a Jesús en la vida de mi viejo, yo habré cumplido las expectativas. Pónganse de pie los papás. Hoy quiero honrarles a ustedes.
Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, yo sé que hay momentos en los que queremos renunciar. Las circunstancias que nos rodean son complicadas, pero al final vale la pena. Ustedes son los responsables de mostrar el carácter de Jesús a sus hijos. Ustedes son los responsables de mostrar a Jesús a sus hijos. Es una tarea difícil, pero no imposible. Hombres, cambiemos la historia, cambiemos las estadísticas, luchemos por nuestros hijos. La expresión Abba Padre significa papito querido. Hoy decidamos imitar a Dios. Hoy decidamos ser como es Dios con nuestros hijos. La Biblia dice que Dios es amor. Y si tú y yo vamos a ser imitadores de Dios, seamos amor para nuestros hijos. Disfruta a tus hijos, abrázalos, ámalos, pasa el tiempo con ellos necesario. Invierte tiempo en ellos, invierte dinero en ellos, invierte tu vida en tus hijos. Hagamos el ejercicio de liderazgo adecuado. Y yo quiero, por último, decirles que probablemente algunos de ustedes han cometido errores y muy feos, y hemos fallado. Le hemos fallado a nuestros hijos, les hemos fallado a nuestra esposa, hemos cometido errores difíciles, pero Dios perdona y restaura. Abraza el perdón de Dios. Nuestra familia conoce nuestras debilidades, hombres. Tu familia conoce tus debilidades, tu esposa sabe tus debilidades, tu esposa sabe las fallas que tienes, pero también saben tus hijos y tu esposa que aquí hay un corazón sincero para ellas y hay un amor real para ellas. Vive dependiente de Dios, vive dependiente de Dios. Y yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar hoy por ustedes y bendecirles y pedir que Dios les dé la fuerza para ser esos hombres que Dios quiere que seamos. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Señor, en esta hora, Padre, yo te pido que bendigas a estos hombres que son padres. Señor, levanta más y más cada día familias fuertes, llenas de tu amor, llenas de tu bendición, Señor. Que aquí, Dios, en esta hora y en este lugar sean